Addio del passato, bei sogni ridenti. Soy habanera de nacimiento, nací en el Cerro, en Villablanca y Palatino, con una familia muy pobre, aunque no miserable, no pasábamos necesidad, hambre, pero papi, mami, mi hermana y yo, éramos los cuatro que vivíamos en una casita de ahí del Cerro. Desde niña, papá fue la montaña de exigencia y mami la montaña de amor. Y con esas dos compensaciones, pues a los 3 años, en una casita de Aldoblar de la cuadra donde vivía, una señora nos enseñó a leer y a escribir las reglas de cuenta, todo perfectamente. Yo leía a los 3 años y por la exigencia de papi, no porque yo fuera tan inteligente, o mi hermana igual, mi hermana era muy inteligente. Y entonces, cuando tuve 6 años, fui a la escuela de monjas de niñas pobres, Rosalía Abreu, que estaba allá también en el Cerro. Y recuerdo que la directora, la hermana Martínez, me subió en su buró, me sentó y me dijo: ¿de veras que tú sabes decimales y todo? Le dije: yo sí. Me puso a leer, me puso a dividir, me puso a multiplicar. Con 5 años me dijo: esta niña va para 2º grado porque ya es suficiente. Y bueno, entré en 2º grado, hice ahí hasta 6º. Pero como era pobre y papi sabía los intríngulis que sucedían con las plazas, él trabajaba en La Estrella, la fábrica de chocolates y galleticas, de lunes a viernes, y sábado y domingo era dependiente del Casino Español, con esas personas de la burguesía y de posición económica. Y un día le dijeron que una señora muy elegante que estaba allí sentada en el casino era la secretaria general de la Escuela Normal para Maestros de La Habana. Papi tuvo el arresto de acercarse a ella y decirle: doctora, yo quiero pedirle algo humildemente para una hija mía. Y ella le dijo: dígame. Y yo quiero que mi hija, cuando examine sus exámenes de ingreso, valga la redundancia, si suspende, bien, pero si se gana la plaza, no se la quiten, por favor. Así le dijo. O sea, porque se compraban las plazas tranquilamente. Y entonces yo veo a papi, ya yo feliz de que había entrado en la normal, y veo a papi envolviendo una caja y le dije: ¿y eso? Y me dijo: es un regalo que tengo que hacer. Y me dice así: para la secretaria de la normal. Entonces yo me quedé, dije: pero no, yo no entré por mí misma, yo no entré por mí misma, no puedo creerlo. Bueno, ahí aquello fue una batalla. Él me llevó a la normal, hablé con la secretaria, me dijo: ¿usted es la que quiere ver sus notas? Venga. Y efectivamente, cuando bajé, yo me había cortado la yema del dedo el día del examen, uno de los exámenes de matemática. Y entonces decía: se le dan 98 puntos porque por limpieza. Se le quitan 2 puntos por limpieza. Porque yo, una niña de 13 años, me chorreaba la sangre, qué sé yo. Después en español tuve una falta de ortografía, que eso por poco papi me mata, catastrófico, porque no debe ser. Hay que escribir bien el idioma. Y entonces, y en cívica o ciencias sociales, como se le llamaba en aquel momento, yo había sacado el máximo en cívica, había sacado el máximo en geografía, pero en historia ya eran la 1 de la tarde y me pone la invasión. En ese momento yo no recordé nada, yo estaba embotada, eran como las 2 de la tarde y había llegado ya a las 8 de la mañana, una niña de 13 años. Y entonces los profesores que estaban allí de jurado miraban y me miraban, y yo, lágrimas, y de pronto yo oí, se los aseguro: Antonio Maceo. Oí eso y dije: Maceo, la invasión. Y empecé: oh, Antonio Maceo, el líder, el caudillo, el general de generales, con su caballo blanco atravesando los campos de Cuba. Pero era una composición sobre Antonio Maceo, con nada de batallas, con nada de lugares, con nada. Y me ponen así, 85 puntos, porque de Maceo no sabe absolutamente nada, pero escribió muy bonito. Y entonces, sinceramente, es una anécdota muy bonita para una niña de 13 años, porque los símbolos patrios, los grandes patriotas, nunca se pueden olvidar. Entonces, después entró en la Universidad de La Habana directamente en
pedagogía en la Facultad de Humanidades. Pero ya yo era novia de un hombre excepcional, Orlando Núñez Rusis, que recientemente falleció, el padre de mis hijas, con 2 doctorados, un hombre de una inteligencia suprema y de una personalidad extraordinaria, muy noble, maravilloso. Pero como a los 16 años era su novia, a los 20 me casé, a los 29 ya estaba cansada. No, estaba aburrida, él era mi hermanito y él me protegía como un papá, y entonces yo tenía inquietudes desde niña. Yo miraba el tren negro redondo de miel de purga, que yo creía que era miel de purga, era la caca de la pulga, y no, es la miel de purga para los animales que salen de esa miel sale de la caña, etcétera. No voy a dar una clase. Y yo en la mente, aterrillada del sol de las 12 del día, me encaramaba en aquella mole negra y chirriante que yo esperaba a las 12 del día antes de los Villalobos. Y yo en la imaginación, ahorcajadas en aquella mole negra, iba, pensaba que iba para países extraordinarios donde habían princesas y príncipes. Total, era hasta Jersey, ahí en la Universidad de La Habana, cerquita de la Cujá. Pero no importa, yo me imaginaba que iba hasta lugares insospechados y maravillosos. Era una niña muy inquieta, me gustaba mucho jugar, y papi siempre estaba sobre mí en el estudio, porque si por mí hubiera sido, yo nada más que hubiera jugado en la vida. Casi en las últimas clases de magisterio en la Escuela Normal para Maestros de La Habana, la profesora de metodología de la enseñanza nos dice a todos, a todas, porque allí eminentemente éramos muchachas, y entonces nos dice, divídanse en equipos con una capitana y escojan un país de América Latina, incluyendo Estados Unidos. Y entonces, rauda y velozmente yo dije, Cuba, rápido, antes de que nadie me dijera el nombre de mi país. Pero yo tenía el porqué. Y todo el mundo dijo, México, esas cosas folclóricas tan bellas de América Latina, Perú, ay, por favor, Chile, qué sé yo, Ecuador, lindísimas cosas de canto y de baile. Y entonces me dicen mis compañeritas que pertenecían al equipo mío, ¿qué vamos a hacer? Yo dije, yo no sé lo que ustedes van a hacer, yo voy a cantar la salida de Cecilia Valdés. ¿Por qué? Porque desde chiquitica, 9, 10 años, en el único televisor que había en la cuadra, nos permitían a veces ir sentadas en el piso a ver la televisión. Y yo veía aquellas mujeres tan bellas, con aquellos vestidos largos, Gladys Puig, Ana Menéndez, Ana Margarita Martínez Casado, cantando, a Marta Pérez, la salida de Cecilia Valdés, que yo no sabía lo que era, pero aquello me fascinaba, Calzadilla, Armando Pico, y yo estaba fascinada por ese mundo, porque desde niña siempre cantaba, yo diría que berreaba, pero después un buen día, cuando empezó la menstruación, que el sistema endocrino llegó a su término, en ese sentido, la voz pasó a otra octava, pero yo no sabía nada de eso, y ya yo no cantaba como Libertad Lamarque o como Benny Moré, cantaba normal, y para mí eso era normal, y entonces me aprendí de oídos la salida de Cecilia, y yo les dije, yo no sé lo que van a hacer ustedes, Capitán Araña, yo voy a cantar la salida de Cecilia Valdés. Bueno, ¿y qué hacer? Bueno, vamos, yo voy a ir ahí a donde ensaya la banda, que es detrás del Conservatorio de Amadeo Roldán, y a hablar con el maestro Gonzalo Roy, a hablar con el autor. Allí nos personamos y el maestro nos recibió con Mario, su asistente. Le digo, maestro, hay unas muchachitas de la normal, nos recibió con uniformito y todos fuimos, y él nos dijo detrás de su buró, ¿qué quieren, muchachitas? Y yo le dije, maestro, que nosotros queremos la música de la Cecilia Valdés, que nos la preste. Y él dijo, ¿y quién la va a cantar? Y yo, yo. Ese señor se transformó. Los espejuelos que estaban aquí corrieron hasta aquí, de indignación, de molestia, no indignación. Y dijo, ¿y quién la va a cantar? Y yo le dije, yo la canto como la canta Marta Pérez. Quise decirle que yo no decía, sí, yo soy Cecilia, no, que yo cantaba, sí, yo soy, que yo la cantaba tal y como. Y entonces fue peor al yo mencionar ese nombre tan grande de la lírica cubana, Marta Pérez, que no se menciona nunca, pero bueno. Y entonces
me dijo, ahora mismo, usted no sabe que eso es muy agudo, ahora mismo me lo va a demostrar. Ahí yo me di cuenta que él estaba molesto. Bajé aquellas escaleras, bajamos temblando, yo temblaba. 2 veces comenzó la introducción y yo no podía. Un hombre inteligente, maravilloso. Se viró y dijo, porque él estaba tocando el piano, dijo, a ver ustedes, háganle el corito, háganle el corito. Y las compañeritas mías empezaron, parecía un coro, pero cuando yo oí aquello, fue no sé, algo, y dije, sí, yo soy Cecilia. Ahí, la canté hasta el final. Toda la banda que estaba reunida empezó a aplaudir, todos aquellos profesores maravillosos de aquel momento aplaudieron, se pusieron de pie y él dijo, ustedes han oído la voz de esta niñita, ¿cuándo es tu graduación, mijita? Y yo dije, 31 de mayo, y dijo, yo te voy a acompañar. Bueno, a partir de ese momento en que canté la salida de Cecilia Valdés con el maestro Roger, se convirtió un poco como que en mi guía. Mi director artístico me llevaba al Parque Central, donde cantaba la banda, me llevaba a Bejucal, a San Antonio de Río Blanco, donde quiera que la banda cantaba, tocaba, yo estaba con él. Me recomendó que estudiara canto con mi maestra Carmelina Santana Reyes y con nadie más. No le hice caso, me presenté en otro lugar y la persona me dijo, ay, qué bonita voz, muy bien. Y yo le dije, pero déjeme explicarle, yo dedico mi voz al Señor. Y me dijo, ¿cómo? ¿Usted no la va a comercializar? No me interesa darle clases. Pero me acordé de Carmelina, fui a su casa y cuando le dije un poco recia yo, pero fíjese, yo dedico mi voz al Señor. Y me dijo, ¿y a quién mejor, mi amor, si fue quien te la dio? Unas cosas muy lindas, espirituales, como era mi maestra Carmelina Santana Reyes, cultísima, había hecho la Traviata con el maestro Roy, la Musetta de la Bohème, una mujer excepcional, una liderista fantástica, Carmelina, y una mujer muy sensible, muy espiritual. Y nada, de ahí el maestro gestionó junto con el maestro Félix Herrero, 2 glorias de Cuba, una beca para estudiar en el extranjero, porque yo lo que quería era estudiar o sea, desarrollar este don que tenía. Y él lo logró de buenas a primeras. En ese interín, que estudiando con Carmela, me viene la beca para estudiar. Yo quería en Alemania, porque uno dice los Schubert, Schumann, Brahms. Cuando yo me vi en Moscú, dije, ¿pero qué es eso? ¿Qué hago yo aquí estudiando? ¿Qué es esto? Yo no sé ni ruso. No había oído nunca, ignorantica, pobrecita la muchacha, de los grandes cantantes rusos, del Bolshoi. Por favor, había leído a Pushkin, pero no sabía de la ópera. Y entonces, allí, cuando audicioné, yo tenía que cantar un recital en la Malizal, en la pequeña sala del conservatorio. Y de buenas a primeras, cuando canté el segundo número, que fue el Visidarte, veo que la pianista recoge y se va. Y yo dije, oiga, yo no he terminado. En español, aquella pianista se fue, porque yo era una más. Ese mundo es súper elevado del arte lírico y del ballet. Entonces, voy para el decanato de extranjeros, con Oscar y Fran, Oscarito, el violinista, y Fran Fernández, el pianista, éramos los 3 que estábamos allí, pero Fran ya había tenido su beca por Merjanov, el profesor Merjanov, que lo había oído en Cuba, y Oscarito lo introdujeron en la cátedra de Oistrakh, el gran violinista ruso, y entonces viene Pacheco, Jorge Luis Pacheco. Yo estaba un poco triste porque yo no sabía con quién iba a dar clase. Me dijo, te ha aceptado la mejor profesora de canto del conservatorio, la esposa de Sviatoslav Richter. Cuando yo oí Richter, que yo lo conocía desde los 16 años en Schubert y tenía un disco y list de él, me di cuenta de dónde estaba, entonces tomé conciencia de dónde estaba, y la esposa de Richter, que había cantado 30 años allí, lamentablemente detrás de la cortina de hierro, como se le señalaba a ese país, y era excepcional, su nombre grabado con letras de oro, junto con Rubinstein y Oistrakh y Rostropovich, allí en el conservatorio. Llévame donde ella, llévame. Cuando fui al aula, le dije, dile que me permita darle un beso, que me permita. Y yo oí que ella dijo, Ochin artistskaya,
Chin artística, ya. Muy fina, finísima, dominaba el francés, el inglés, el español, el italiano, no. Y entonces, los europeos tienen sus distancias, su distanciamiento. Me le tiré arriba, le di un beso y volvió a decir, Chin artística, que es muy artista, la muchacha, muy artista. Bueno, nada, empecé en el conservatorio, un mundo diferente, lindísimo, maravilloso, y en el 68 yo tenía demasiado frío, demasiado, a principio del 68, no, en el 67. Yo me fui en el 66, yo estaba ya muy mal abrigada, y no me sentía bien, no por el lugar, sino por el clima. Yo soy del Caribe, y entonces, y me encanta el sol, me encanta el calor. Y entonces, mi esposo, el padre de mis hijas, estaba en Leningrado haciendo uno de sus doctorados. Y llegué allá en unas vacaciones de 15 días y le dije, quiero tener un hijo. Me dijo, ¿tú sabes lo que tú me estás pidiendo? Dígale, quiero tener un hijo, es el único modo que me voy de aquí, por favor, porque yo no quería renunciar, porque tanto lo había soñado. Y él me dijo, bueno. Y ahí nació Amarilis, la otra hija mía. La primera fue Marije, María Eugenia, que le decimos Marije, preciosa, pero esa fue en los inicios de aquello. Pero Amarilis nació en el 68. Pero ¿quién me iba a decir a mí que 5 meses después, 5 mesecitos después, yo iba a ser Madama Butterfly en el teatro? Y yo recuerdo al maestro Roy y a mi maestra Carmelina Santana Reyes, que llegaban al escenario, ella con su trombosis, pero con una mano izquierda estelar en el piano, una mano izquierda fabulosa. Y el maestro Roy con su bastón, su sombrero y su cachito de tabaco me decía, esto es para hipertensos, mijita, vas a matar a unos cuantos del corazón. Que vaya, son mi maestra arrastrando su piecito derecho y su manito, orgullosa de mí. No sé, el público de La Habana me recibió con mucho cariño, mucha generosidad. Yo no sabía ni por qué me aplaudían tanto. Y así pasó el tiempo. Regresé a Moscú porque añoraba a mi maestra también, a Nina Lvov de Orleac, la añoraba, y fui al Festival de Jóvenes Cantantes de Bulgaria, en Sofía, y nada, fueron etapas muy bonitas. Regreso a Cuba y quiero que sepan que por el propio frío y sobre todo la errada indumentaria que yo tenía para las nieves de 10, 5, 15 grados bajo cero, las contracturas musculares fueron terríficas y también de pronto un día la maestra me dijo, Marischka está gordita, y fue suficiente para que yo empezara a bajar abruptamente y parece ser que el sistema endocrino se resintió y me salió un nódulo en el tiroide. Raúl Camay, ese glorioso cantante, me llevó a su hermano, un excelente endocrinólogo, y me dijo, ¿cómo a una diva como tú se le ocurre tener un nódulo en el tiroide? Me molestó lo de diva, pero me asustó lo del nódulo en el tiroide. Yo pensé, nódulo es cáncer. Pero no, era caliente, tibio, porque el caliente se desaparece, el frío es maligno en potencia, pero el tibio es tratable. Yo tengo tratamiento de tiroides, ahí está calcificado, no me molesta para toda la vida. Se rumora la puesta en escena de Tosca, esa obra pucciniana tan espectacular, tan fuerte, y se programan 4 cubanas, entre ellas yo, y venían 2 extranjeras, una polaca y una búlgara. Una rumana. Un día entro en la ópera, ahí en Malecón 17, cuando estaba ahí radicada, y me dice el director musical, que ahora no recuerdo su nombre, un muchacho joven, espectacular, que era percusionista, pero asumió la batuta, y me dice, y le digo, ay, vamos al ensayo, y me dice, no, María Eugenia, tú no la vas a hacer. Le dije, pero ¿cómo no la voy a hacer si yo estoy programada? Me dice, no, tú estás terminada como cantante, pero nadie te lo quiere decir. Él con los ojos bajos, muy fino, Yo empecé a llorar a mares. Llegó el secretario general del sindicato y dijo, pero ¿cómo tú le vas a hablar así a ella, una primera figura? Bueno, esas cosas de protección, pero no pude participar en los ensayos. Me tiré a morir, se puede decir, pero sin dejar de trabajar, sin dejar de entrenar, sin dejar de buscar
los caminos para lograr un mejor sonido. Ahí era obsesiva. Fui a todas las funciones, la rumana preciosa de 6 pies, con un traje que no tenía nada que ver con la época, pero cuando abrió la boca no le gustó a nadie. Entonces la polaca, una vieja gorda, una señora mayor gorda, no quiero decir vieja, perdón, que dio un do sobreagudo que todavía está clavado allá en el techo del Lorca, nadie lo ha bajado. Y terminaron sus funciones y quedaron las cubanas. Emelina López, una voz preciosa, hizo una función y desapareció. Ninón Lima, que era una solista espectacular, hizo su primera función y se desapareció. Y Gladys Fraga, una matancera preciosa también, hizo una tosca muy bonita, de pronto se va para Matanzas. Tiempo después, meses después, murió. Y doblo yo un día por Consulado y me dice Jorge Luis Pacheco, que era el director general de la ópera en ese momento, lo oigo hablando, veo a los músicos saliendo, digo, pero qué indisciplina, debieran estar repasando sus partichelas. Y oigo a Pacheco diciendo, no, suspendí, no tengo soprano, suspendí. Y yo me quedé y dije, no, yo no la había ensayado ni nada más que había visto Ustedes dirán que soy autosuficiente, no, es el amor entrañable, además estoy convencida de que nací para cantar ópera, no me lo inventé. Como dice mi mamá decía, ese es artista, una mujer casi analfabeta, qué bella, y decía, ese se metió artista, no es lo mismo ser artista que meterse artista. Ella en su léxico hablaba así. Y yo nací para cantar ópera, estoy convencida que nací para cantar el arte lírico, el arte mayor. Y sin haber hecho nada ni haberme puesto atrás, le dije, pues chico, no cierres el teatro, yo la hago. Él me vio tan resuelta, era un viernes, y me dijo, María, ¿tú la harías? Le dije, sí, y me dijo, espérate, mira, vete para tu casa, descansa mañana, la haces el domingo. Muy generoso, no pensaron en que yo estaba terminada como cantante, aquello, 3 meses habían transcurrido. El domingo me presenté, me vestí y le dije al maestro Carlos Piñeiro y Carlos Astiazarraín, que estaban allí, le dije a Carlos Astiazarraín, que era el director artístico, me dijo, chatica, como decía él, haz lo que quieras, lo que tú hagas va a estar bien. Me querían, me consentían, tenían fe en mí, y así fue mi debut en Tosca. Cuando yo terminé, el maestro Carlos Astiazarraín le decía al maestro Carlos Piñeiro, en el momento en que yo llegaba a ellos dos, la única de la temporada. Hasta hoy, la Tosca se llamaba Scarpia, de Gustavo Lázaro, ese otro olvidado, barítono mundial, con una estampa y una voz extraordinarias. Dijo, hasta ahora se llamaba Scarpia, el personaje del barítono, hoy se llamó Tosca. Y yo, ay, gracias. Y me dice Carlos Piñeiro, ¿cómo tú has podido hacer como las suicidas? Te levantaste 2 metros del lugar y caíste para abajo. Como hacen los suicidas. Al final Tosca se suicida. Bueno, nada, ahí comenzó esas Toscas que el público tan generosamente recuerda, que tanto me halagan por estimularme y qué sé yo. Y yo me he creído porque les voy a decir una cosa, una vez cuando hice La Traviata, una función, yo me sentí Violeta Valerí. Pueden pensar que estoy loca o es excesivo, pero yo me sentí aquella prostituta de París del 1860 o 30, como la pongan los directores artísticos. De tal suerte yo me inmerso en los personajes o los hago míos, trato de hacerlos míos, que a veces me creo que soy el personaje de verdad. Después de esa gira maravillosa de Portugal y España con Tosca, donde de 13 funciones yo hice 10, muchas seguidas, una detrás de la otra, porque la otra soprano se enfermó tremendamente de un catarro muy fuerte. Pasó como en México, que fuimos en el 84 con la Cecilia Valdés y yo iba con otra soprano, y de 32 funciones por todo México yo tuve que hacer como 24, a veces tarde y noche, porque la otra soprano, entre la altura de México, que es muy negativa, y el clima diferente, ella se enfermó fuertemente y yo tuve que cantar. Por suerte me ha acompañado una constitución física favorable y no me enfermo casi nunca cuando salgo. Me enfermo más acá que fuera,
a no ser en las nieves sí no las soporto. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos Los Payasos, me premiaron la Nedda en el Francisco Covarrubia. Esa gira a México fue muy linda, estuvimos en el Festival Cervantino y nada, llevando nuestro título glorioso de la lírica nacional, Cecilia Valdés. Entonces decía que me habían premiado la Nedda de Los Payasos en ópera y en actuación. Por cierto que ese día yo había tenido, desde la noche anterior, 18 deposiciones con una ingesta que tenía, un mal de estómago. Y al día siguiente no sabía que el jurado del premio Francisco Covarrubia estaba en el teatro. Y Amán, que sabía que yo estaba muy mal y no había dejado de ir al teatro, había ido al teatro a cantar, estaba un poco nervioso. Juan Rodolfo Amán, que me adoró, me decía que yo era su actriz fetiche y yo lo adoré, un hombre maravilloso. Él estaba temblando porque yo estaba muy mal, muy débil. Y resulta que me la premiaron esa noche, la Nedda de Los Payasos. Como también me premiaron en el García Lorca la caballería rusticana, la Santuzza. Y ahí yo tenía el premio de Irazú, el único ballet que hizo Lecuona, y Alicia me pidió que yo le pusiera la voz. Un privilegio y un honor que tuve. Entonces tenía ya tres premios en el libro de honor del Gran Teatro de La Habana, hasta que en el 2008 me dieron el premio del Gran Teatro de La Habana junto con aquella pléyade de grandes artistas, sobre todo de antes de la Revolución, que ya lo tenían. Y nada, siguió mi vida artística. En el 2000, en una recepción en el Consejo de Estado, el director del Lírico me dice: no vas a cantar más. Rápidamente me puse la mano en la garganta y dije: ¿qué pasó? ¿Por qué? Yo dije: vio a través de mí que estoy muerta. Y me dijo: porque vas a dirigir. Tú eres una persona culta, muy artista, y ya no vas a cantar. Y yo dije: pero como yo no voy a cantar más, además yo no sé dirigir, eso es una especialidad muy difícil, muy dura. Me dijo: no vas a cantar más, tú verás. Y Ángel Benéndez tampoco. Digo: pero dice, te vas a protestar como que estoy sentando a los viejos en el banco de espera. Le dije: sí, pero es que la ópera no importa que tú tengas la edad que tengas, no se echa a ver mientras cantes apreciablemente. Y me dijo: sí, pero vas a cantar con los nietos, no luces bien. Y yo le dije: pero tú tienes la misma edad que yo. Me dijo: pero yo luzco bien y tú no. Cosas así, no. Y yo pensé y le dije: bueno, mira, te voy a dirigir Madama Butterfly, voy a tratar de dirigirte la Madama Butterfly, pero después me das caballería. No quería darme caballería porque decía que me iba a afectar la voz. Después me la premiaron. Y entonces le dirigí la Madama Butterfly, la refresqué, porque el primer acto es una fiesta de boda, es una boda. Yo veía siempre en mis funciones y en las de los demás, entorchado el muchachito de 21 años, 22, que es Pinkerton, entorchado con gorra puesta, el no sé qué, aquel traje de marinero, el cónsul, que Puccini lo pone jadeante de subir la loma de Nagasaki. Y entonces yo dije: yo la voy a refrescar. La voy a refrescar. Yo me había casado en segundas nupcias con un joven de la FARC, precioso, muy bueno, una gente maravillosa, que llegaba a mi casa, lo primero que hacía era quitarse la chamarreta, quedarse en pullover. Y yo quise hacer eso mismo. Y que el cónsul se quitara los zapatos y decía: ¿cuántas piedras tengo cuando usted tiene una piedra en el zapato, se quita el zapato y lo sacude? O sea, la refresqué. Y de esa suerte me premiaron la puesta en escena de Madama Butterfly también. En el 2008 cumplía yo 45 años de haber debutado en ese título, Madama Butterfly, que adoro. Hice también la Bohème y el Tosca, son los tres títulos más relevantes de Puccini, y yo he tenido el privilegio de realizarlos los tres. Y le pedí al director de la ópera del Lírico que me permitiera una función. Eran como 4 o 5, como 2 semanas, y me dijo: María Eugenia, tengo 4 sopranos. Ya yo me había ido para el Centro de la Música de Concierto y él estaba resentido conmigo, yo lo comprendo, ¿no? Pero además yo creo que yo había cumplido mi rol en la ópera, ya en los personajes que hice. Y entonces le dije: dame una función para celebrar mi 45 aniversario del debut de Madama Butterfly. Me dijo que no, siempre me dijo que no. El sábado penúltimo, porque el domingo era el último día, el penúltimo día de esa temporada,
sábado, estaba yo en el Lorca, me le arrodillé en un intermedio llorando y me dijo que no me la podía dar. María Eugenia, mira, el público te está mirando, María Eugenia, levántate, muy atento, un caballero. Y yo llorando, bueno, me resigné, vine para mi casa cuando terminó la función, lloré un poco, me acosté a dormir. Al día siguiente me levanté ya resignada de que no iba a ser la Madama Butterfly. Domingo, 3:30 de la tarde, estaba viendo Doctor House, suena el teléfono y me dice María Eugenia, le digo, ay, ¿qué tal? Me dice, si no vienes a ser Madama Butterfly, tengo que cerrar el teatro. Eso fue un resorte en mí, un resorte. Me quedé callada, toda mi familia, no, ¿qué es eso? No puede ser. Amán, mi director adorado, no, María Eugenia, yo le dije que te la diera y me dijo que no, porque tenía que poner a trabajar a las demás sopranos. Y yo le dije, en ese interín, Amarilis llegó a decirme, no vas a ser nunca más mi mamá. Y dije, eso va a ser para siempre, así que, por favor, yo voy a dejar de ser tu mamá. Y bueno, la otra, la mayor, callada, mi esposo, no te llevo, digo, voy a pie si yo vivo cerca del Lorca. Cogí mis kimonos, los planché, todos los feferecitos, las cositas, mi sombrillita, todo lo que tengo de recuerdo de Madama Butterfly, que la embajada de Japón en un momento determinado me ofreció, lo cual agradezco muchísimo. Y fui para el Lorca. Y yo le dije, a las 5:45 estoy en la pata del escenario. A las 5:45 yo estaba con mi sombrillita para cantar y le hice la Madama Butterfly con él, precisamente en el 2008, de ahora para ahorita también. Saltar de mi casa, de ver Doctor House, para hacer, no es una heroicidad, es sencillamente una realización. Yo le decía, man, tú no comprendes que yo no tengo por qué, si yo la hago, molesto al público, molesto a los señores del teatro, molesto al coro, me molesto yo. Eso es un hecho artístico que Dios, la vida, me ha dado la oportunidad de realizar. Y es un gusto para mí y la hice. Y celebré así, humildemente, calladita, el 45 aniversario de haber debutado en el 68 con Madama Butterfly. Realmente no busco ni reconocimientos ni galardones. Los que me han dado, bueno, espero haberlos merecido y soy muy feliz con ello. También en otro orden muy importante, que es el orden de la pedagogía y la docencia, he sido muy altamente compensada, no porque yo sea buena maestra, sino porque he tenido alumnos excepcionales. Casi todos están cantando en el primer mundo, de verdad, con concursos internacionales muy duros. Hasta el último, que fue el angolano, vinieron 4 angolanos y el tenor, fue también premiado en el Francisco Viña, que es un muy duro concierto y concurso, y en Helsinki y en Praga, en muchos lugares del mundo importantes, concursos internacionales, han sido mis alumnos premiados de verdad, y están cantando en el primer mundo. A eso me enorgullece. Y les recomiendo, si es que puedo recomendar algo a los jóvenes, a los que cantan, a los que quieren cantar, que se analicen si de verdad las condiciones son valederas, porque usted no puede medir más de la altura que mide, ni puede tener más color en sus ojos que el que realmente tiene. Todo es según la naturaleza, esto no se impone. Lo único que se impone, y es muy importante, es la academia. Esa se adquiere, el solfeo, la teoría, la armonía, todo lo que converge en la academia de música. Esa se adquiere, pero el don no. El don viene con uno. Entonces uno no puede empeñarse, yo quiero ser cantante de ópera. Es un error. Analícese, aunque tenga 15, 14, 18 años. Si de verdad, no piense nunca que nadie le va a hacer daño. Nadie puede tocarle su órgano vocal. Nadie puede mixtificar o destruir su órgano vocal. Sencillamente usted dice, me encanta la ópera, pero no tengo condiciones para cantarla. Las 2 octavas que tiene el piano, instrumento referente de la voz humana. La cuerda floja que es cantar una ópera 3 horas y tanto, cuando uno está 1 año para aprendérsela, y después el montaje escénico, y por último la realización, perdón, me equivoqué, disculpen, ay, espérese un momentico, maestro, hay público querido. No, ahí no hay eso, no puede haberlo. Usted se equivocó y además el público es
el monstruo de 1000 cabezas, que lo adora o lo detesta. Y eso es muy peligroso en cuanto a la realización de uno. Y nada, en esta entrevista tan bonita a la que agradezco infinitamente, a los 80 años le estoy dedicando, deseando, pidiendo al Dios que usted quiera, al Dios en que usted crea, que le dé mucha salud. Con la salud podemos lograrlo todo. Después de haber pasado esta horrible pandemia que no se ha terminado, ojalá termine cuando ya usted esté viendo esta entrevista, haya terminado. Salud, mucha salud. El millonario que no tiene salud, ¿saben? Nada, es que es la vida. Y el pobre puede hasta mendigar con salud y arrastrarse con salud y meterse artista con salud. ¿Comprenden? Y entonces la paz, la paz. Mi isla es una isla lírica muy divertida, con mucho gag de humor. El cubano es inventor de la calabaza, como decía mi mamá. El cubano es maravilloso, es sociable, es atento, es cordial, pero no es guerrero. El cubano no ama la guerra. El cubano nunca, desde que yo nací, jamás en la vida he visto que el cubano ame la guerra. Estamos en una islita verde y dorada, tiradita, hay una lagartijita linda en el Caribe, en ese mar tan bello, que necesita mucha salud, mucha paz y mucho amor. Es lo único que yo deseo a todo el que me esté mirando en estos momentos y que me recuerde así, muy sencilla, humilde. No tengo grandes cosas, pero tengo el corazón lleno del arte lírico y del mejor deseo para mi patria.